Conversé con el doctor Javier Pacheco, jefe de servicio de oncología del Hospital San José de Bogotá, quien explica claramente los síntomas para detectarlo, por qué es tan fácil confundirlo y, por supuesto, cómo tratarlo. El cáncer de ovario es diagnosticado anualmente a casi 250.000 de mujeres en todo el mundo y es responsable de 140.000 muertes cada año. En Estados Unidos, por ejemplo, son diagnosticadas más de 20.000 mujeres al año y mueren cerca de 15.000. En Colombia, por ejemplo, diagnostican anualmente 1.438 casos y las muertes a causa de este tipo de cáncer ascienden a 883 en el mismo periodo. Hoy, 8 de mayo, Día Mundial del Cáncer de Ovario, bajo el eslogan Una voz para cada mujer y con el propósito de prevenir y enfrentar estas duras estadísticas, nos acompaña el doctor Javier Pacheco, jefe del Servicio de Oncología del Hospital San José y docente de la Facultad de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá. Doctor Pacheco, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué estas estadísticas tan elevadas? Bueno, lo importante de esto es destacar que es una enfermedad que es una realidad en este país. 900 mujeres pueden estar muriendo por ella. Y se debe básicamente a la cultura que tenemos, a los diagnósticos tan tardíos que se presentan. Muchas mujeres tienen que pasar por muchos trámites administrativos, lo cual hace que cuando la enfermedad se diagnostique sea de una forma muy tardía y se relaciona directamente proporcional al pronóstico, el cual puede ser más ominoso en estas etapas. ¿Cuáles son los síntomas o signos de advertencia que deben tener en cuenta para ser diagnosticadas a tiempo las mujeres con el cáncer de ovario? Es una excelente pregunta porque no existe un síntoma o un signo específico. Es decir, no es como otra patología donde se puede relacionar directamente. Los signos son absolutamente disímiles, diferentes y pueden cursar desde síntomas constitucionales como puede ser pérdida de peso inexplicable hasta síntomas gastrointestinales como puede ser alteraciones en el hábito intestinal con estreñimiento o diarrea. Quizás el dolor pueda ser una de las cosas más importantes. Dolor sobre todo en la región pélvica y todas estas sintomatologías con persistencia mayor a 3 meses en los cuales no haya una definición objetiva de qué es lo que está pasando en ese momento, obliga a tener diagnóstico diferencial con cáncer de ovario. Desde que se creó el Día Mundial del Cáncer de Ovario a la fecha, ¿cómo ha evolucionado el soporte y cómo va la campaña 2015? Bueno, la campaña es excelente porque permite crear conciencia y sensibilizar. Es decir, esto es una realidad para todos, el cáncer cambia vidas. Es la segunda vez en que Colombia participa activamente como activo en todo lo que implica en el mundo esta enfermedad. Y claramente lo más importante y la evolución más grande es el crear conciencia de que existe, de que cobra vidas, de que lamentablemente se está diagnosticando de forma muy tardía y que por otro lado las mujeres en nuestro país no necesitan o no tienen, un acceso como debe ser para el tratamiento de esta enfermedad. Doctor Pacheco, Angelina Jolie, por ejemplo, tras su cirugía de mama se extirpó los ovarios para prevenir el cáncer. ¿Funciona este tipo de procedimientos y cuáles son los efectos positivos y los negativos de este proceso? Bueno, ese es el famoso efecto Angelina, que es muy importante a nivel mundial y básicamente es la relación genética que existe, no solo entre el cáncer de ovario, sino entre el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de páncreas, que está modulado por unos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Esos genes usualmente se pueden medir y se pueden determinar y nos ubican a las mujeres en los grupos de alto riesgo, donde eventualmente la oforectomía, que es el término médico para sacar los ovarios o extirpar los ovarios, puede salvar vidas y evitar que la enfermedad que genéticamente está programada para que se presente se pueda disminuir el riesgo. De tal forma sí me parece muy importante la connotación y hoy por hoy mujeres jóvenes deberían de conocer su estado BRCA1 y BRCA2 o su estado genético para riesgo de cáncer. ¿Cómo conocer esos estados? ¿Cómo funcionan y qué tan importantes son estas pruebas genéticas para la prevención? Son muy importantes por lo que asumimos en los términos de que eventualmente el tener mutaciones o alteraciones desde el punto de vista genético en ellas favorecería a tiempo poder extirpar antes que la enfermedad se presente. Mamas, ovario, como te digo, y es muy importante que el acceso a ello. Las mujeres jóvenes deben tenerla. Lamentablemente en nuestro país todavía hay limitaciones por los costos que implican este tipo de pruebas, pero es una realidad médica y a partir de esa realidad y la expresión genética de eso se pueden definir también los tratamientos que la mujer pueda recibir. Justamente hablando, doctor, de la escasez para acceder a estos recursos que utiliza la medicina personalizada, ¿cómo pueden las personas que no tienen acceso a ellos aplicar a estos métodos? Bueno, hoy el cáncer tiene que verse de forma diferente y particularmente el cáncer de ovario sabemos lo heterogéneo que es y eso hace que las diferencias individualicen cada paciente y por lo tanto cada paciente como ser, como individuo puede presentar en su enfermedad diferentes alteraciones. El conocer el perfil, el biomarcador o la biomedicina personalizada de ese paciente nos va a definir qué opción es la mejor en términos terapéuticos. Lamentablemente no hay acceso común y lo más importante es que este tipo de pacientes se rodeen de gente y de
de tratamientos integrales, de instituciones integrales, donde puedan recibir atención, incluyendo este tipo de personería y asesoría genética, fundamental para detección temprana y oportuna de esta enfermedad. ¿Cómo podemos apoyar el Día Mundial del Cáncer de Ovario para tratar de disminuir las estadísticas? Bueno, lo más importante es la sensibilización y la conciencia de que esta enfermedad existe, de que esta enfermedad cobra vidas. Se lleva alrededor de 900 mujeres en Colombia de las 1.300, 1.400 que se diagnostican. Creando conciencia ayudamos porque generamos algún tipo de educación y con base en la educación hacemos que nuestras mujeres sepan qué les está pasando, tengan conciencia de sus enfermedades y que eventualmente puedan exigir estos diagnósticos diferenciales cuando hay persistencia de sintomatología, que sus síntomas no sean solamente atribuibles a un síndrome de colon irritable o a una gastritis o a alguna otra cosa sin llegar a hacer más exploraciones. Es importante la acuciosidad del médico, la historia clínica, la revisión de cada una de las cosas, elaborar exámenes y sobre todo el manejo integral de la paciente por grupos especializados como gineco-oncólogos, radioterapeutas, oncólogos clínicos en instituciones de alto nivel. Eso es lo más importante, crear conciencia con este tipo de campañas de que esta enfermedad existe y que cobra vidas. Que no se llenen de pánico las mujeres ante el primer dolor abdominal, por lo que puedo entender son 3 meses consecutivos de persistencia y ahí sí proceder. Perfecto. Lo más importante es que ante la persistencia haya un diagnóstico, que no te quedes como una simple impresión de algo, que pueda ser objetivo en llegar y decirte se trata simplemente de un colon irritable y puede ser así, pero que haya objetividad en las cosas y que el diagnóstico diferencial del cáncer de ovario sea considerado y se evalúe un poco más allá, que se piense más allá. ¿En qué tipo de personas debemos pensarlo? Sobre todo en las mujeres en la quinta década de la vida, por encima de esta edad, mujeres con obesidad, mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer de ovario o familiares de cáncer de mama por esta parte genética de la cual hablamos. En este grupo de alto riesgo es donde deben ser claros en los diagnósticos y objetivos y a tiempo para poderlo detectar de forma muy temprana. Doctor Pacheco, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y tenemos 3 hashtags. Son muy importantes para que ustedes se vinculen hoy 8 de mayo a esta campaña. Numeral Soy Mujer y Vida, numeral Somos Más Conscientes y numeral WOCD.